Bueno, nuestra siguiente ponente es la doctora Virginia Calvo, que es oncóloga médica del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Ha sido coincidencia que sea del mismo hospital, no ha sido ningún tipo de endogamia. Estaba buscando un ponente especialista en oncología en temas de radón, y como es un tema que hemos tocado tan poco y tan desconocido, pues casualmente resulta que en mi hospital tenemos una especialista que trabaja que está implicada en el tema de radón. Entonces el mundo es un pañuelo. Dicho esto, pues me gustaría presentar a mi compañera. Ella ha impulsado una investigación que tiene como objetivo consolidar la idea de que existe una relación significativa entre los niveles de radón y el cáncer de pulmón. Sus esfuerzos no solo contribuirán a mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes de la enfermedad, sino también a informar de políticas de salud pública y estrategias de prevención más efectivas. Al correlacionar los niveles de radón con posibles alteraciones moleculares detectadas en la supervivencia de los pacientes, pues la doctora Calvo está abriendo nuevas vías para la investigación oncológica y la atención médica personalizada. Su liderazgo y dedicación son ejemplos inspiradores para la comunidad médica y científica, y la verdad que estamos muy agradecidos de que hayas venido, que hayas tenido a bien venir a esta jornada, y bueno, somos todos ellos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un gusto la charla previa, he aprendido un montón. No me considero experta en radón, de hecho, bueno, pues estoy aprendiendo, ¿no? Y probablemente pues muchas de las cosas que haré como a modo de introducción, pues para todos ustedes son más que de sobra conocidas, así que me disculpan, pero para mí, pues a la hora de introducirme, ¿no? Pues era básico en esto, ¿no? Fundamentalmente hablaré de los riesgos del radón. Y bueno, pues esta será un poco la guía. Ya digo, disculpen por la introducción, que probablemente les es de sobra conocida, y me centraré, ¿no? en esos riesgos del radón y el cáncer de pulmón, qué datos hay de otras enfermedades, ¿no? Cuánto de sólida es esa información, y bueno, pues terminaré con los mapas de radón que comentábamos y unas breves conclusiones. Simplemente decir, ¿no? Que un poco por hacer de historia, y que ya digo que a mí me ha servido para meterme en todo esto, ¿no? El radón se descubrió originalmente como torón por Ernest Rutherford en 1899, y es en 1900, un año después, ¿no? Cuando Friedrich Ersdorf observa, ¿no? El radón 222 y le denomina la emanación del radio. Y ya es en 1923 cuando sí se empieza a utilizar, ¿no? el nombre de radón. Esta es la gráfica, ¿no? Que decía el profesor Quindos, ¿no? de esa clásica desintegración del radón, y efectivamente sabemos que es un gas noble, incoloro, inodoro, que es de origen natural, ubicuo, que está en todos los sitios y que procede de la descomposición del uranio 238, el último término. Y al final son sus descendientes, ¿no? Como decíamos, de vida media corta, los que emiten esas partículas de radiación alfa, que son las que acaban generando esos riesgos en las distintas enfermedades que podemos ver, ¿no? El radón 222 comprende hasta el 80% de todo el radón de la naturaleza. Es la fuente más importante de radiación natural, como veremos posteriormente, y más de la mitad de la radiación que un ser humano puede recibir a lo largo de su vida, bueno, pues proviene de ahí, del radón. Estas son las fuentes de radiación que conocemos, y podemos decir que hasta el 87% de la radiación que recibimos viene de la naturaleza, y casi la mitad del radón. En cuanto a las fuentes artificiales, que probablemente son las que los que no nos dedicamos a esto, pues uno pensaba, ¿no? Que es la forma más habitual de recibir radiación, que son las artificiales, y corresponden o representan más o menos en torno a un 13%, siendo el 12% debidas, ¿no? A probablemente pues pruebas médicas en el contexto de la salud, como decíamos previamente. El radón se produce de forma natural, se produce en el subsuelo y alcanza la superficie, y aunque a todos les resulte conocido, pues es verdad que se desconoce mucho, ¿no? O sea, yo me dedico a la oncología, me dedico al cáncer de pulmón desde hace un montón de años, y aunque parezca mentira, pues en la Facultad de Medicina y posteriormente, ¿no? En la especialización de oncología médica, pues el radón no me lo habían nombrado nunca en la vida, hasta hace unos años que empecé a escuchar de ello, ¿no? Y bueno, pues he empezado a meterme un poquito más en todo esto. Es verdad que se produce radón más en zonas graníticas que en arcillosas o calcáreas, y esto es un poco lo que decía antes de nuevo también, ¿no? El profesor Quintos, que el contenido de uranio y de torio en el granito es mayor que en otro tipo de arenas. Esa es un poco la justificación. Y de ahí pues que todas esas zonas graníticas tengan más riesgo de liberar esas concentraciones de radón. Realmente el radón que hay en el aire libre pues son concentraciones medias, bajas, yo creo que esto se ha ido,
suelen estar entre 5 y 15, ¿no?, becquerelios por metro cúbico, y realmente esto no es dañino para la salud. Los espacios cerrados es donde las concentraciones de radón son más elevadas y ahí es donde puede existir ese riesgo, y bueno, pues ahí tenemos minas, cuevas, como comentábamos, ¿no?, plantas de tratamiento de aguas. Y en los edificios, pues bueno, las concentraciones pueden variar mucho, ¿no?, desde concentraciones inferiores a 10 becquerelios metro cúbico hasta más de 10.000. Todo va a depender del terreno donde esté construida la vivienda, los materiales que se utilizan para la construcción, si hay aguas subterráneas o no. Tiende a acumularse en el interior de las edificaciones, y dentro de que se acumule en el interior de las edificaciones, las vías de penetración son múltiples, ¿no? Pues lo comentábamos. Perdón, es que no se oye. No se oye. Perdonad un segundo, pero vamos a poner vamos a quitar este. Que antes ha ocurrido lo mismo. Y, a ver, igual así. ¿Se oye un poquito mejor? ¿Se me escucha así mejor? Sí. Vale. En principio, las vías de penetración son múltiples, ¿no? Las grietas del subsuelo, las grietas de las paredes, y al final, bueno, pues el material de la construcción, que es algo que también uno se plantea si realmente cuánto puede influir, pues influye más o menos, ¿no?, en torno a un 20% de la concentración de radón interior. Se habla mucho también, ¿no?, en estos pues, medios de divulgación, pues cuando uno intenta ver qué es lo que puede hacer para disminuir esas concentraciones de radón, pues hay distintas formas, ¿no? Aumentar la ventilación, instalar sistemas de evacuación, evitar que se filtre desde el sótano hasta las habitaciones, sellar pisos, paredes, mejorar ventilación, etc. Pero centrándonos en un poco lo que se me ha pedido y realmente de lo que yo entiendo, lo que sé es del cáncer de pulmón, ¿vale? El cáncer de pulmón realmente es un problema de salud pública, debido a su alta incidencia y a su alta mortalidad. Estos son cifras de este año, recientemente publicadas de Estados Unidos, y en incidencia es el segundo tumor más incidente, ¿no?, que está representando más o menos un 11, un 12% de los casos de cáncer en hombres y en mujeres. En cuanto a la mortalidad, en Estados Unidos es la primera causa de muerte por cáncer y representa de nuevo en torno a un 20%, ¿vale?, según el sexo, 20% en varones, 21% en mujeres. ¿Qué datos tenemos publicados por la Sociedad Española de Oncología? Pues a nivel global, ¿no?, la incidencia está en torno a un 12%, la mortalidad está en torno a un 18%, y en concreto en España en 2024 se van a diagnosticar pues en torno a 32.000 casos nuevos de cáncer de pulmón, de los cuales, ¿no?, pues por ejemplo en el año 2022 han fallecido más de 22.000 personas por cáncer de pulmón. Esto simplemente viene a poner un poco el foco en por qué el cáncer de pulmón, ¿no?, es un problema de salud pública, por su incidencia y por su elevada mortalidad. En cuanto a los factores de riesgo de cáncer de pulmón, sabemos que hay una serie de factores de riesgo extrínsecos y otros intrínsecos. Los intrínsecos pues no son modificables, ¿no? Se habla del sexo, si tienen más riesgo los varones que las mujeres, probablemente ahí hay sesgos, ¿no?, de que inicialmente pues los que fumaban eran los varones y las mujeres no, y de hecho ahora se ve como la incidencia está disminuyendo en los varones y está aumentando drásticamente en las mujeres porque se han incorporado más tarde al hábito tabáquico, o sea que probablemente esto intrínseco no modificable, cuanto de sesgo hay, ¿no?, el principal factor de riesgo, que es el tabaco. La edad, pues la edad, sabemos que la mediana de edad a la que se diagnostica un cáncer de pulmón son los 65 años, pero bueno, veremos luego, ¿no?, que hay casos de cáncer de pulmón diagnosticados a edades más tempranas, y más frecuentemente igual en mujeres y más frecuentemente que asocian alteraciones moleculares en las cuales el tabaco no está presente. Luego a lo mejor hay otra serie de factores que puedan estar influyendo. Los antecedentes familiares de cáncer, también se está intentando hacer investigaciones en ese sentido. En cáncer de pulmón hay pocos datos, ¿no?, en cuanto a la heredabilidad del cáncer, y bueno, pues sí que hay en otros cánceres como el de mama, la próstata, en los cuales está más establecido esa herencia, ese factor, ¿no?, familiar, pero parece que en cáncer de pulmón, bueno, pues sobre todo en esos pacientes en los que no han fumado nunca, en los que tienen alteraciones moleculares, sí hay datos, ¿no?, que apuntan a que probablemente la incidencia de cáncer en familiares pueda estar influyendo, y a lo mejor hay algo ahí que todavía desconocemos y que a lo mejor de aquí a unos años pues podemos identificar. En cuanto a los extrínsecos o modificables, el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón es el tabaco, y verán luego, ¿no?, cuando hablemos, ¿no?, de ese aumento de riesgo del radón en cáncer de pulmón, pues no tiene nada que ver a lo que implica, ¿no?, el hábito tabáquico, aunque sí sabemos que puedan tener un efecto sinérgico cuando ocurren esos dos factores de riesgo.
realmente los datos que se manejan en cuanto a la incidencia de cáncer de pulmón a nivel mundial por radón residencial, según las series, están en torno a un 3-14%. Y luego hay otra serie de factores que yo creo que todavía hay pocos datos, pero probablemente vayamos teniendo más, ¿no? La dieta, que yo creo que en muchos tipos de tumores ya vemos cómo influye, ¿no? Cómo influye la dieta, cómo influye la microbiota, pues probablemente ahí también va a haber un papel de investigación importante, y las actividades al aire libre y de ocupación que también puedan tener su papel como factores de riesgo para cáncer de pulmón. En el Código Europeo contra el Cáncer, que esto ya es de 2014, pues aparece el radón, ¿no? Todo oncólogo, cuando uno le dicen cómo puede reducir el riesgo de cáncer o cuál sería el principal factor de riesgo de cáncer, el tabaco, pues evidentemente es para todos conocidos, pero el radón, incluso dedicándote al cáncer de pulmón, hay muchos oncólogos que se dedican al cáncer de pulmón, y cuando les hablas de radón, bueno, pues para ellos, aunque parezca mentira, es nuevo, y desde 2014, ¿no? Ya se especifica desde el Código Europeo que sería interesante saber a cuánto estamos expuestos en el domicilio, tomar medidas para reducirlo, etc. La evidencia científica que tenemos, vamos a hacer un repaso un poco de qué es lo que hay. Algunas cosas ya se han comentado. Bueno, pues inicialmente, ¿no? En el siglo XVI, cuando se empieza a observar, ¿no? Esa relación inicialmente de exposición a radón y enfermedades respiratorias, por lo que comentábamos antes, ¿no? De esa afectación de todo lo que es el aparato respiratorio, de todos esos cilios, de todo ese epitelio respiratorio a los descendientes del radón. Y esto se veía que conllevaba una mayor mortalidad, pues, en estas personas que trabajaban en la mina y que pasaban muchas horas ahí, ¿no? En el siglo XIX se descubre que parece que esa mortalidad relacionada con enfermedades respiratorias era cáncer de pulmón, y ya es en 1987, ¿no? Cuando se analizan todos esos estudios sobre el radón en mineros y en animales, y se asocia, ¿no? Ese riesgo de cáncer de pulmón con la exposición de radón. Se actualiza en 1999, y ahí es donde ya se empieza a decir que el radón sería el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón después del hábito tabáquico, y en nunca fumadores el primer factor de riesgo. En el 87, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos establece el valor de 148 becquerelios metro cúbico como la concentración de radón a partir de la cual se deberían de tomar medidas para reducir en domicilios, y en el 88 es cuando se clasifica, ¿no? Al radón como carcinógeno humano. La OMS recomienda bajar el nivel de acción a 100. ¿Y qué más datos tenemos, no? Pues inicialmente, ya digo, los primeros estudios en mineros, y después ya se empezaron a hacer estudios en población general. Y realmente los estudios de población general que se han hecho, muchos de ellos, ¿no? Son pool análisis de casos y controles. Hay 3 análisis agrupados, uno europeo, uno norteamericano y otro chino. El europeo, pues quizá es uno de los más citados, ¿no? Se publicó en el British Medical Journal, era un pool análisis de 7.000 casos y 14.000 controles, reclutados de 13 estudios de casos y controles de 9 países europeos, y bueno, pues es el estudio, ¿no? Más citado cuando hablamos de la relación de radón y cáncer de pulmón. El incremento en el riesgo de cáncer de pulmón derivado del radón, de estos 3 análisis agrupados, pues era en torno a un 16% en el europeo, un 11% en el norteamericano y un 13% en el análisis agrupado chino. Parece que en esos estudios no había una relación o no cambiaba, ¿no? Ese riesgo entre la edad y el sexo. Sí que se veía que el riesgo era incremental, es decir, a mayor exposición, más riesgo, con un carácter lineal, y que ya se empezaba a decir, ¿no? Que había un efecto sinérgico entre la exposición a radón y la exposición al Probablemente es verdad que uno de los, hasta donde yo sé, ¿no? Pues una de las comunidades que quizá más ha publicado y más ha estudiado, ¿no? Probablemente por ser una zona de riesgo sobre radón residencial, ha sido la Comunidad de Galicia, ¿no? Hay más del 20% de las viviendas cuentan con mediciones de concentración de radón en hogares por encima de 200 becquerelios metro cúbico, y por eso, ¿no? La mayoría de estudios están centrados, como verán, en este área geográfica. Este es un resumen de todos los estudios que viene publicado en el Plan Nacional contra el Radón, que se ha publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, y bueno, pues se hace un resumen de los distintos estudios, casos y controles que han ido demostrando, ¿no? Ese riesgo, 2,73, 2,48, 2,96, decíamos también antes, ¿no? Esas cifras de riesgo de cáncer de pulmón en cuanto a los distintos niveles de exposición a radón. Los primeros estudios datan de 2002. Quizá uno de los más interesantes y de los que cuentan con un mayor número de pacientes nunca fumadores
es este, que es el estudio que se inició en 2014 y que finalmente tuvo luego una ampliación en 2019, en el cual, bueno, pues se ve que también en nunca fumadores expuestos a radón pues tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón, en torno a un 2,42 para los expuestos a más de 200 comparado con aquellos a menos de 100, ¿no? Este estudio se publicó también en 2019, más de 500 casos, más de 800 controles y también con un riesgo en torno a 1,14, 1,25 y 1,73 según los distintos niveles, ¿no? Entre 100 y 147, 148 y 199 y por encima de 200 becquerelios metro cúbico. Realmente cuando uno se pone a buscar sobre todo esto, ¿no? Pues España es uno de los países que hay en la Unión Europea con más estudios disponibles, ¿no? Sobre la relación de radón y cáncer de pulmón. Esta es una revisión publicada en diciembre de 2023 y donde, bueno, pues se han realizado en 4 comunidades autónomas, se han incluido más de 4.000 pacientes y en los últimos 30 años pues hay al menos 5 estudios multicéntricos, hospitalarios, muchos casos y controles. O sea que yo creo que desde España sí que se ha hecho, ¿no? Un gran esfuerzo, por lo menos, por ver qué datos, ¿no? Y qué evidencia hay en esa relación. Y bueno, pues aquí ahora iremos desgranando brevemente algunos de ellos. En cuanto a los factores adicionales de riesgo, ¿no? Además del radón, ¿no? Pues tenemos por un lado, y ahí es donde nos centraremos, tabaco y susceptibilidad genética, tabaco como factor extrínseco modificable, porque sí que parece que ejerce un efecto sinérgico con el radón a la hora de desarrollar cáncer de pulmón. La ocupación, pues parece que trabajar en lugares cerrados, subterráneos, sí que entraña un mayor riesgo, por lo que comentábamos previamente, ¿no? Porque probablemente haya concentraciones más altas de radón. Y en cuanto a la residencia, que bueno, pues no es tan modificable, pero en este sentido yo creo que ya pues sí hay maneras, ¿no? de si ya está construido, reducirlo, y si no, pues prevenirlo, aunque como yo no lo sabía, que no se medía, que era solo lo que decía el arquitecto. La verdad es que me ha sorprendido. O sea, no, yo creo que, ¿no? ese control activo pensaba que se realizaba, o sea que bueno. En cuanto a los factores intrínsecos, ya hay datos también de susceptibilidad genética, ¿no? Nos pasa también en general con un montón de factores de riesgo. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta y dicen, pues mi padre ha estado fumando hasta los 90 y nunca tuvo cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, bien, porque probablemente hay otra serie de factores intrínsecos, esa susceptibilidad genética, que hacen que unos lo desarrollen y otros no, y por eso son factores de riesgo, ¿no? Y no factores propiamente dichos de causa-efecto. ¿Qué interacción o qué conocemos de la interacción entre tabaco y radón? Bueno, pues sabemos que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta más o menos un 16% en cada incremento de 100 becquerelios metro cúbico en la concentración media de radón a largo plazo. Decíamos, ¿no? La relación dosis-respuesta es lineal, aumenta de forma proporcional al aumento de la exposición, y el riesgo es mayor para los fumadores. Más o menos podríamos decir que el riesgo asociado al radón es 25 veces superior en un fumador que en un no fumador, y por eso, ¿no? El decir que es el primer factor de riesgo en los nunca fumadores y el segundo factor de riesgo después del tabaco en los fumadores o exfumadores. Otro de los datos que yo creo que también es interesante conocer es el concepto ese de carga de enfermedad de radón residencial, que realmente se refiere al número de casos de cáncer de pulmón atribuibles al radón residencial. Y bueno, pues la OMS, vamos a ir un poco viendo los datos que se manejan. La OMS maneja más o menos que la concentración media de radón en interiones es de 39, y entre un 3 y un 14% de los casos de cáncer de pulmón podrían estar relacionados con el radón residencial. En Europa se hace responsable a un 9% de los casos de cáncer de pulmón al radón, y en España se estima, ¿no? que el radón puede ser causante aproximadamente de un 14% de las muertes por cáncer de pulmón. Estos son algunos de los estudios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver el porcentaje de muertes por cáncer de pulmón relacionadas con el radón en Galicia. El 3,5% de la mortalidad es exclusivamente por la exposición al radón, y ahí, si se fijan en el porcentaje de los expuestos nunca fumadores, exfumadores o fumadores actuales, pues más o menos las muertes atribuibles estarían en torno a un 25%, que serían más o menos unas 332 muertes. Hablábamos, ¿no? de miles de muertes al año, o sea que probablemente no hay que alarmar diciendo que, bueno, pues, o sea, que tenemos, yo creo que todavía mucho trabajo por hacer con el tabaco, que no se ha hecho, y que esto está bien conocerlo, que yo creo que se puede mejorar mucho, por supuesto, y colabora, o sea, y contribuye, pero que bueno, que yo creo que ahí con el tabaco tenemos todavía una guerra por lidiar, ¿no? Bastante más importante.
En cuanto al impacto, ¿no?, del radón sobre la mortalidad por cáncer, en 2017, en función de las diferentes comunidades autónomas, pues en global, ¿no?, podríamos decir que el 4% de todas las muertes por cáncer de pulmón podrían estar relacionadas con la exposición al radón. Y aquí, ¿no?, si nos fijamos en las distintas comunidades, Galicia estaría en torno a un 7%, Extremadura un 6,9%, si vemos Comunidad de Madrid, pues está entre un 2,5% más o menos. Y hablando de lo que decíamos antes, de la susceptibilidad genética, pues también hay datos, ¿vale? Y los datos que hay publicados, pues es que, bueno, hay distintos genes que se conocen, que están implicados, por ejemplo, en la detoxificación de compuestos carcinógenos presentes en el tabaco, y se sabe que hay en la población caucásica, en torno a un 20, un 50% de esa población es deficiente, ¿no?, de esos genes que detoxifican esos compuestos carcinógenos. Entonces se sabe que esos sujetos, esas personas que tienen ausentes esos genes, uno o los dos, ¿no?, tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Y sí se ve, si lo relacionamos con la exposición a radón, que la ausencia de esos genes aumenta, ¿no?, el riesgo de cáncer de pulmón cuando además metemos la exposición a radón. Hay más estudios, estos son más recientes, 2019, 2022, ¿no?, que analizan, por ejemplo, este 2019, la relación de distintas mutaciones con ese riesgo de cáncer de pulmón aquí en nunca fumadores, es decir, nos quitamos el factor de riesgo del tabaco, y bueno, sí se ve que hay ciertos polimorfismos en esos genes que pueden implicar un mayor riesgo de cáncer de pulmón en nunca fumadores que están expuestos a radón. En este otro estudio lo que se evalúa es la exposición al radón en cáncer de pulmón si tiene una modulación por algunas de las vías de reparación del ADN. Al final, si tú no reparas bien, ¿no?, pues tienes más riesgo de acabar desarrollando cáncer. Pues sí, efectivamente esos polimorfismos pueden modificar ese efecto entre radón y cáncer de pulmón. Todo esto son, yo creo que estudios iniciales, no hay nada todavía, ¿no?, documentado, o sea, se van haciendo, yo creo que esfuerzos, ¿no?, por un poco explicar el por qué puede producirse, ¿no?, esta relación o este tipo de cosas. Es decir, no se conoce por qué el radón acaba produciendo cáncer de pulmón. Uno entiende, ¿no?, que los descendientes entren, afecten a todo el epitelio, se depositen, pero molecularmente, ¿por qué acaban unos sí y otros no desarrollando cáncer de pulmón? Yo creo que todavía se desconoce, y bueno, pues está especulando si es el daño al ADN, si son los genes reparadores, si hay susceptibilidad genética o no, lo que pueda estar contribuyendo a que unos lo desarrollen o no. Y el cáncer de pulmón ha cambiado mucho, ¿vale? El cáncer de pulmón hace unos años, y no tantos cuando yo empecé, uno decía tiene cáncer de pulmón, luego ya decía tiene cáncer de pulmón de célula pequeña o de no célula pequeña, y con eso nos valía. Más o menos el 85% son no célula pequeña, un 15% suele ser de célula pequeña, pero es que el no célula pequeña, que sería pues lo que es el azul y el gris, ya no es solo adenocarcinoma o escamoso, que son los subtipos histológicos más frecuentes de los no célula pequeña, sino que dentro de los no escamosos fundamentalmente, que es donde más avances ha habido, hay un montón de alteraciones moleculares, ¿no?, que vemos en esos pacientes, y hay tratamientos específicamente dirigidos ya para esas alteraciones moleculares que han cambiado, ¿no?, drásticamente la supervivencia y el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. La cosa es, estas alteraciones moleculares, muchas de ellas las vemos en pacientes que nunca han fumado. Lo que no sabemos es por qué se producen. Entonces, bueno, pues en eso de ver si hay algo que pueda justificarlo, pues yo creo que también se han intentado correlacionar o ver o estudiar si el radón puede tener algún papel en esto o no. Quizás es uno de los primeros estudios, ¿no?, en el que bueno, pues nuestro servicio, liderado por el doctor Provencio, participó con el equipo del doctor Ruano de la Universidad de Santiago de Compostela. Recopilamos una serie de casos, eran 323 casos de cáncer de pulmón, pacientes que nunca habían fumado. El 42% tenía mutación del EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y que tiene a día de hoy un tratamiento dirigido y una supervivencia mejor que los que no tienen esta alteración molecular. Y se vio, ¿no?, que los niveles residenciales de radón que se midieron en estos pacientes eran 2 veces superiores en los pacientes que tenían una mutación de EGFR concreta, la deleción del 19, frente a otra de EGFR que era la del exón 21. El ALK, que es otra alteración molecular, pues se vio que en los pacientes ALK traslocados los niveles de radón eran 2 veces superior que los que no tenían esa traslocación de ALK. ¿Quiere decir que el radón genere la traslocación o no? Todavía no estamos en disposición de decir eso, ¿vale? Pero sí parece que pueda existir ahí una correlación entre la exposición a radón y la
la frecuencia con la que se tienen este tipo de mutaciones. Entonces, bueno, nosotros pedimos en el hospital un FIS, en concreto lo pedimos, nos lo concedieron y realmente, bueno, pues estamos llevando a cabo un proyecto de investigación en el cual pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, cualquier estadio, no solamente los estadios 4, sino estadios 1 y 2, que son estadios curables, que se operan y generalmente no necesitan otro tratamiento posterior, localmente avanzados, estadios 3, que necesitan de un tratamiento multimodal, oncología médica, oncología radioterapia, cirugía están implicados en ellos, estadios 4, que son estadios avanzados, metastásicos. En todos los pacientes con estadio, independientemente del estadio y con un diagnóstico de cáncer de pulmón de los de no célula pequeña, lo que les estamos haciendo es secuenciar, es decir, todas esas alteraciones moleculares que les mostraba antes, pues hace unos años se medían gen a gen, a día de hoy, como son muchas y la muestra que tenemos en cáncer de pulmón suele ser pequeña, lo que intentamos hacer es en esta muestra hacer una secuenciación masiva y bueno, pues tener el mayor número de información posible de las alteraciones que puedan existir en los distintos genes con una única muestra. Se hace una secuenciación en la biopsia y se les está dando un detector de radón para medir las concentraciones de radón a las que están expuestas en domicilio. Los pacientes lo llevan, lo colocan en el dormitorio, en la mesilla, 3 meses y a los 3 meses medimos esas concentraciones de radón a las que están expuestos. Y la idea del estudio será correlacionar esos niveles de exposición a radón con las distintas alteraciones moleculares que podamos ver en la secuenciación masiva de estos pacientes. Más ambicioso, ¿no?, es el proyecto del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón tiene un registro de pacientes con cáncer de pulmón, en el cual ya hay más de 32.000 pacientes metidos en ese registro de tumores torácicos. Se pretende secuenciar a 1.000 pacientes y además se pretende entregar el detector de radón a 500 de estos pacientes que ya tienen esa información de secuenciación y que tenemos todos los datos clínicos recogidos en el registro de tumores. Con lo cual probablemente tengamos una N bastante importante, ¿no?, para poder correlacionar datos clínicos con datos moleculares y con niveles de concentración de radón. Y esto era en el no célula pequeña, en ese 85% de casos de cáncer de pulmón. En el otro 15% de casos de cáncer de pulmón, que es el cáncer de pulmón de célula pequeña, siempre es el que por excelencia se relaciona con el hábito tabáquico, ¿no? Todavía hay estudiantes que me preguntan, pero el tabaco solo da el de célula pequeña y el escamoso, ¿no? Y muchas veces también por eso que se pensaba, ¿no?, el tabaco negro, cuando uno fuma, se queda en el centro, los tumores centrales, el microcítico, el escamoso. El adenocarcinoma es más periférico, el adenocarcinoma es el que se asocia más con esas alteraciones moleculares en nunca fumadores. Pero bueno, eso no es así. O sea, quiero decir que el tabaco es el principal factor de riesgo en célula pequeña y en no célula pequeña, en adenocarcinoma, en escamoso. Y bueno, sí que en el de célula pequeña claramente es el principal factor de riesgo, ¿no? También, ¿por qué no? Siempre le hemos tenido abandonado para todo, pues ¿por qué no estudiar el papel del radón, ¿no?, en concreto en el célula pequeña? También se han hecho estudios. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, este es un estudio que se llama Small Cell Study y aquí se incluyeron 300 de nuevo casos controles, 375 casos, 900 controles y también se vio, ¿no?, esa relación dosis-respuesta, o sea, y esa interacción entre tabaco y radón y con ese aumento, ¿no?, de riesgo de cáncer de pulmón de célula pequeña. Posteriormente se ha explorado esos estudios de asociación de genoma completo con cáncer de pulmón de célula pequeña y habrá que ver, ¿no?, también qué nos da. En el célula pequeña todo es mucho más difícil, los que llevamos viendo cáncer de pulmón parece que no ha avanzado nada, se ha estudiado mucho, lo que pasa es que muchos de los estudios salen negativos, muchos de los esfuerzos que se hacen pues no terminan de llegar, ¿no?, pero bueno, pues también en esto se está investigando. Y respecto a otros tumores hay poco, ¿vale? Lo decía antes Luis, ¿no? Pues uno entiende muy bien la relación que pueda haber entre radón y cáncer de pulmón, pero no entiende también, ¿no?, uno no piensa, ¿no?, el que pueda tener relación con otros tipos de tumores. Realmente son poquitos datos los que hay, sí que hay algún estudio en España que sugiere que puede haber una relación causal con el cáncer de esófago, con el cáncer cerebral, pero ya digo, yo creo que con toda la evidencia científica que hay en el cáncer de pulmón, estos son pequeños estudios y todavía pues probablemente datos como muy preliminares. Y respecto a otras enfermedades no tumorales, que también uno se pregunta, ¿y producirá solo cáncer o producirá otro tipo de enfermedades que no sean oncológicas, ¿no? Bueno, pues efectivamente se ha estudiado como posible causa demencia de Alzheimer, de otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, puede tener implicación o no.
Yo creo que, ya digo, son publicaciones con pocos datos como para poderlo correlacionar, ¿no? Se ha estudiado también si puede tener algún papel en la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que son escasas, se necesita más investigación, hay pocos datos, o sea que yo creo que aquí no podemos, ¿no? Decir tajantemente, ¿no? que exista esa relación. En el EPOC yo creo que ahí tiene quizá también más interés, volvemos otra vez al aparato respiratorio, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues parece que hay un estudio, ¿no? De 189 casos y 747 controles, que aunque parecía que el radón no estaba asociado directamente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí parece que podría aumentar el riesgo, ¿no? Por ese efecto sinérgico que decíamos del tabaco. Al final los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son pacientes fumadores o exfumadores con un índice paqueteaño, ¿no? Elevado, con lo cual el tabaco, bueno, pues está ahí y no sabemos si ahí puede actuar como un efecto modificador o no, ¿no? Actualmente se está llevando a cabo un estudio en nunca fumadores, ¿vale? Y bueno, pues habrá que ver los casos que hay de enfermedad pulmonar obstructiva en aquellos nunca fumadores, habrá que ver cuántos de esos son fumadores pasivos, ¿no? Ese humo ambiental pasivo que también muchas veces pues lo vemos en las consultas, vemos a una mujer nunca fumadora pero lleva 40 años inhalando el humo del tabaco del marido, entonces igual el marido no lo tiene pero ella sí, ella es nunca fumadora, pero bueno, pues tenemos ahí, ¿no? el humo pasivo o el tabaco pasivo. Y ya simplemente dos breves datos de los mapas de radón, de por qué hacerlo y no hacerlo y unas conclusiones, ¿no? Respecto al mapa del potencial de radón, lo que se han hecho, ¿no? Son más de 12.000 medidas de radón en viviendas y lo que se intenta estimar es el percentil 90 de la distribución de concentraciones de radón como una cota superior al 90% de confianza, ¿no? De esa manera el potencial de radón es el percentil 90 y depende pues, del terreno y de las características, ¿no? de la construcción. El mapa lo que hace es identificar aquellas zonas en las que más del 10% de los edificios tienen concentraciones de radón superiores a 300 becquerelios metro cúbico y pues ahí es donde pues ahora se pretende generar, ¿no? esas actuaciones prioritarias. Vaya. Este sería lo último que he encontrado, ¿no? disponible del CSN, ¿no? Y bueno, pues aquí los porcentajes de superficie afectada en función de las distintas comunidades. Y ya simplemente unas breves conclusiones y quedo a su disposición. El radón es el segundo factor de riesgo, ¿no? de cáncer de pulmón en los fumadores, el primero en los nunca fumadores. ¿Puede aumentar el riesgo de otros cánceres? Pues no lo sabemos, yo creo que todavía hay pocos datos, ¿no? para decirlo. Respecto a si hay que profundizar sobre los mecanismos biológicos, yo creo que sí, nos queda mucho por saber. Probablemente estos son datos todavía muy incipientes, pero yo creo que tenemos potencial investigador como para poder asociarnos, para poder sacar conclusiones que yo creo que pueden ayudar y que pueden tener su sentido, ¿no? Y al final nosotros, pues los oncólogos solo no hacemos nada y yo creo que, bueno, pues estas colaboraciones creo que son importantes, ¿no? Pues para poder mejorar en los mecanismos biológicos por los cuales el radón y otra serie de factores de riesgo, ¿no? puedan producir cáncer de pulmón o otros tipos de tumores. Existen otros factores de riesgo, por supuesto, y aquí voy, ¿no? Ocupación, dieta. Yo creo que hay muchas cosas a las cuales no damos importancia. Os sorprendería todavía los datos en la historia clínica de pacientes con cáncer de pulmón que vienen de neumología sin saber si son fumadores o no fumadores y cuántos fumadores. O sea que todavía tenemos mucho que mejorar como para meternos en la dieta, la ocupación, ¿no? O sea que, pero bueno, eso es autocrítica para nosotros, que yo creo que nosotros ahí tenemos también pues que dar la importancia a esto y mejorar, ¿no? Efectivamente, como todo en la vida, si no se mide no se sabe, si no se estudia no se sabe y si no se sabe no hacemos nada. O sea que yo creo que hay que concienciar a la población, sí, pero que primero nos tenemos que concienciar nosotros, ¿no? Personal sanitario, y por supuesto luego, pues sin las administraciones desgraciadamente no hacemos nada, con lo cual esto será, ¿no? una carrera de fondo. Al final los mapas no tienen más sentido, ¿no? Yo creo pues eso, de medir, de saber y de ver dónde tenemos que implementar y dónde tenemos que depositar, digamos, los esfuerzos. Y no quiero terminar, ¿no? sin agradecer, bueno, pues todo el servicio de oncología, que al final pues es el que me permite poder hacer otras cosas, no solo, ¿no? de asistencia, pero yo creo que también importante para los pacientes. Y bueno, pues al doctor Alberto Ruano, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha trabajado junto con el doctor Provencio en esto y que también es el que, bueno, pues me ha metido un poco en todo esto y me ha dado a conocer el mundo del radón. Y nada más, muchas gracias. Podría
quería preguntarte una cosa, pues no sé si se conoce o no se conoce, ¿por qué este efecto sinérgico entre el tabaco y el radón? Pues ¿Es la causa? Claro, el efecto, yo creo que, vamos, hasta donde yo sé, se desconoce. La cosa es que al final el tabaco está presente en el 80, en el 90% de los casos de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, al final, es verdad que el peso del tabaco es muy llamativo, pero es verdad que todavía desconocemos exactamente, ¿no? Incluso todos los mecanismos por los cuales el tabaco puede producir cáncer de pulmón, ¿no? En unos sí, en otros no. Hay temas de susceptibilidad genética que hacen que unos lo desarrollen y otros no. Entonces, yo creo que hay muchas cosas implicadas como para poder, hasta donde yo sé, ¿no? explicar el por qué. Yo leí hace tiempo que, bueno, entre todos los compuestos que tiene el tabaco, hay uno importante, aparte de la nicotina, que es el polenio 210, porque, bueno, me comentaron una vez que la planta del tabaco se utiliza para limpiar los suelos de metales pesados. Entonces, a través de ahí parece ser que cuando se inhala el humo del tabaco se inhala también por el polenio 210. ¿Podría ser eso? A lo mejor podría ser eso. Yo lo desconozco, pero bueno, tiene su racional, o sea que podría ser. Cuando entregáis los detectores a los pacientes, ¿tienen que ponerlos en alguna determinada época del año? No sé, por ejemplo, de diciembre a febrero, ¿no? Para evitar pues, esos efectos de la ventilación, por ejemplo, que vemos en las concentraciones del radón, o los ponen en la época del año en la que se los entregáis. Claro, nosotros en el proyecto que estamos llevando a cabo, que la idea es reclutar unos 350 pacientes, se lo damos una vez que nosotros le tenemos diagnosticado de cáncer de pulmón y que le tenemos el estudio molecular hecho, que un poco para poder luego hacer esas comparativas, les damos el detector de radón y en ese momento lo colocan. Si nosotros tenemos registrada la fecha en la que se coloca y la fecha en la que se retira, es decir, que luego igual la N probablemente sea difícil, ¿no? Con esa N poder hacer como distintos subgrupos, pero bueno, en principio no se los damos en una época concreta, pero sí sabemos en qué época se colocan. Y luego respecto a la localización, si les decimos que lo intenten que lo coloquen en el dormitorio, porque al final es el sitio donde mayor tiempo se pasa, deben de llevar tiempo viviendo en la vivienda, eso también se lo preguntamos, ¿no? Porque a veces viene el paciente y dice, pues igual ahora, en el momento del diagnóstico, está viviendo con la hija, pero ha vivido toda su vida, bueno, pues ese nos vale, pero el paciente que igual se acaba de mudar, no tiene ningún sentido que lo ponga en la vivienda en la que está ahora residiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que las tenemos en cuenta a la hora de darles el detector de radón, pero bueno, nada más, vaya. O sea, sí que sabremos cuándo está colocado, pero no se lo damos en una época determinada. Al final son poquitos pacientes, de hecho, las alteraciones moleculares, realmente, en general, en global, muchos cánceres de pulmón tienen alteraciones moleculares, pero si nos vamos a estas de, por ejemplo, que decíamos antes, ¿no? De los nunca fumadores, el EGFR, el ALK, que son de donde más datos hay, que realmente en España hay 2 estudios y la N más grande es el que os comentaba, pues es en torno a un 15%, es decir, que de 100 pacientes con cáncer de pulmón, 15 van a tener esa mutación de EGFR. De ALK son 5, es un 5%, o sea que al final son poquitos pacientes con esas alteraciones moleculares como para luego además seleccionar que justo lo vayan a poner en una época concreta, con lo cual luego podremos discutir o no, se podrá criticar los datos que salgan, pero lo damos en general cuando vienen y tienen el diagnóstico. La idea, la verdad es que me ha gustado mucho la aproximación en la charla, pero la idea es saber si con el radón estás provocando una alteración, una mutación genética que dé más riesgo de Claro, cáncer, no al revés, sino que lo que normalmente pensamos es la exposición a la radiación aumenta el cáncer, si tienes el riesgo de cáncer si tienes una mutación mucho más, no. Es justamente... Claro, o sea, la idea sería, por ejemplo, en los pacientes, sobre todo esto, nosotros se los damos a todos, fumadores, no fumadores, y que tengan alteración o que no la tengan. Luego veremos si existe, la N es mucho mayor de la de los otros estudios, la idea es ver si existe una correlación entre los niveles de radón a los que estén expuestos y las alteraciones moleculares que presentan. Normalmente esas alteraciones moleculares sí que sabemos que están implicadas en el desarrollo del cáncer. Lo que no sabemos es si esas alteraciones moleculares a qué se deben. Si el radón tiene alguna implicación en el desarrollo de esas alteraciones moleculares o no. El que las alteraciones moleculares producen cáncer lo tenemos claro, o sea, quiero decir que eso ya se está estudiado y se sabe el porcentaje de cáncer de pulmón que se relaciona con esas alteraciones moleculares. Pero lo que no sabemos es por qué se desarrollan esas alteraciones moleculares, porque uno tiene mutación de GFR y otro no. Y lo que no sabemos es qué puede estar implicado en esa generación de esas alteraciones moleculares. Si el radón tiene algún papel o no, pues no lo sabemos. No sé si con esto
quizás demasiado ambicioso, llegaremos a saberlo, pero por lo menos alguna hipótesis lanzaremos para poder seguir adelante, o pretendemos. Sí, yo tenía una pregunta. Lo hemos intentado en el Hospital Marqués de Valdecilla y ha sido un desastre, ¿no? Resulta que esto es bajo el amparo de un proyecto de investigación. Bien, se acaba el proyecto de investigación y mi pregunta es, ¿está en la mente de los gestores que para el tratamiento de un cáncer de pulmón, que es carísimo, carísimo, se le entregue a todo diagnosticado por cáncer de pulmón un detector para proteger a su familia, porque él se va a morir seguro? Entonces, quiero decir, para proteger a su familia, por si acaso esa casa tiene muchísimos niveles, no vaya a ser que está previsto, existe alguna posibilidad de que eso se convierta en una receta más. O sea, pues nosotros lo intentamos en el Hospital Marqués de Valdecilla y fue un desastre. O sea, los oncólogos estaban de acuerdo, pero la dirección no. Pues ahí va yo. Seguramente que en la mente de los gestores no está, seguro, vamos, que seguro que... De hecho, alguna vez, cuando hemos dado alguna de estas charlas, vamos, en una ocasión, en la sesión general, terminas y todo el mundo viene como si tú tuvieras un cajón de detectores, porque todos quieren los detectores, porque todos viven en Torrelodones y en esa zona de la Sierra de Guadarrama, y claro, pues les hemos dicho que hay mucho granito y todo el mundo quiere el detector. Pero en ese momento, ¿no? Una vez que se pasa la charla y la euforia de que hemos descubierto algo que desconocíamos totalmente, dudo que en su mente esté. Nosotros consideramos que se debe hacer. O sea, yo creo que igual que creo que tenemos mucho que mejorar a la hora de la recogida de datos en las historias clínicas, ¿no? O sea, creo que es básico, fundamental, tabaco, dieta, ejercicio, o sea, tipo de ocupación, profesiones, ¿no? Pues dar un detector de radón y como un dato más, ¿no? En esos antecedentes, hábitos tóxicos, ¿no? Y tienes tabaco, pues como factor de riesgo la exposición a radón y los niveles. O sea, yo creo que eso debería de estar en las historias y se debería seguir haciendo, ¿no? O sea que, pero no sé si en su mente estará. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más o si queréis pasamos ya a tomar hacemos un descansito y tomamos el café prometido? Pues, bueno, pues muchísimas gracias a Muchas los gracias.